ver, ahí sí. Ok, vamos entonces a continuar con la lectura del librito Asombrosas Profecías, Daniel y Apocalipsis. Y nos vamos a ir al capítulo 2 de Apocalipsis, que nos corresponde hoy. Les comento desde ya que los videos de las grabaciones de los estudios anteriores están ya disponibles. La hermana Lidia no sé hasta dónde ha subido, si es que ha podido subir las últimas dos, pero ya están listas para poder ser subidas, hermana Lidia, y los que pueden tener acceso al archivo de Google Drive también lo pueden hacer, simplemente pinchando en el link que les voy a compartir a continuación, igual como lo he hecho en otras ocasiones. Denme un momento. Aquí está, a ver. Ahí. Copiar el vínculo. Y entonces ahora en el chat les estoy pegando el vínculo para entrar directamente al archivo de Google Drive. A ver, aquí está todos en la reunión. Ahí está. ¿Ok? Ese link que está allí en el chat es el link de Google Drive, en donde ustedes pueden pinchar y entrar allí a un archivo que si ustedes miran bien, se llama Estudio de Profecías del Tiempo del Fin. A ese archivo ustedes pueden hacer clic en la carpeta Traspaso Videos y allí están las últimas dos sesiones del estudio que hemos hecho. Ya, Apocalipsis 1A dice y 1B. Utilizamos dos sesiones para el primer libro, para el primer, capítulo del libro de Apocalipsis. Ok, entonces dicho eso, comenzamos la lectura del librito. Yo quisiera que hagamos una lectura más o menos rápida porque son cosas que más o menos ya manejamos bastante bien en general en nuestra iglesia. Y sin embargo, me gustaría compartir esto que está escrito por algunos detallitos bien interesantes que hay. Les comparto entonces la pantalla y ustedes me dicen cuando ya lo estén viendo. Les voy a compartir entonces aquí mi pantalla y nos vamos al librito. Ok. Estamos entonces en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y comienzo leyendo. Dice así. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. El nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o la Revelación, contradice la afirmación de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esta profecía pertenecen al pasado, otras están sucediendo ahora, algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y alegrías de los redimidos en la tierra nueva. ¿Ok? Qué bonita descripción, ¿no es cierto?, de las revelaciones históricas del libro de Apocalipsis. Antes de continuar, me gustaría preguntarles si es que se está escuchando de fondo algún sonido de motosierra. Si alguien me dice, o se está escuchando bien, sin ruidos. Se escucha bien, hermano. ¿Sí? Ya, porque si no, ahí tendría que hacer algunos cambios. Si Nada. ustedes... ¿Cómo, perdón? No se escucha el sonido de la motosierra. Ya, ok, qué bueno, qué bueno.
Hay alguien ahí afuera trabajando, pero parece que el filtro de Zoom está haciendo su trabajo. Entonces dice el primer versículo de Apocalipsis 2, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Y entonces tenemos aquí algunos símbolos y me gustaría, para estar seguro, ¿no es cierto?, de que recuerdan lo que estuvimos estudiando la vez pasada, que alguien me recordase cuáles son los significados de estos dos símbolos. En primer lugar, las 7 estrellas que están en la diestra de el Señor Jesús. ¿Qué representaban estas 7 estrellas? ¿Alguien se acuerda? Bueno, aquí está el torpedo debajo, ¿no es cierto? Ahí en el comentario. Así es que si lo leen, no hay problema, pueden usarlo para responder. ¿Qué representan entonces las 7 estrellas en la mano de Dios, del Señor Jesús? Dice aquí que representan los ministros. Fíjense que dice en el comentario, los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de Dios, que han de representar el amor de Cristo. Hermanos, denme un momento, por favor, porque hay alguien que me está llamando por acá. Denme un momentito.
Ok, por aquí estoy. Discúlpenme, ¿se escucha bien? Por favor, si alguien me responde. Ahora sí, yo creía que estaba yo muda. Muchas gracias, gracias, gracias. Miren, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos internet, acceso a internet solamente a través del teléfono, del celular. Entonces yo lo uso como módem y lo pongo en un lugar que tiene señal y que queda más o menos lejos de donde estoy. Entonces de pronto alguien me llama y yo no puedo evitar que me llamen y se interrumpe la señal. Entonces tengo que ir y, y contestar y por último decirle a la persona que me llame después y todo eso. Así que discúlpeme, por favor. Bueno, continuemos, continuemos. A ver, estábamos entonces, estábamos entonces en el comentario de Apocalipsis 2:1, ¿ya? Nos dice entonces aquí la hermana White que los ministros están simbolizados por las 7 estrellas, ¿ok? Y estos ministros están bajo el cuidado del Señor. Dice, bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y el postrero. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de Dios, que han de representar el amor de Cristo. Entonces no es poca cosa, ¿no es cierto?, la responsabilidad que toma un ministro cuando entra a la obra del Señor ocupando ese puesto. No es simplemente alguien que hace un trabajo y recibe un sueldo. Es alguien que verdaderamente está representando a Cristo para con su iglesia. Dice aquí, los que son estrellas en la mano de Cristo deben recordar constantemente que siempre deben preservar una santa dignidad, porque son representantes de Cristo. La sencillez en Cristo es dignidad pura y sagrada de la verdad. Hermanos, ¿y esto qué importante es? Yo no sé si entre nosotros hoy día se encontrará algún ministro, pero qué importante es, hermanos, que no solamente nosotros pongamos esto en las manos de los ministros ordenados, digamos, sino también todos aquellos que de alguna manera ministran en la iglesia del Señor, aquellos que ocupan algún lugar de liderazgo, de enseñanza, etcétera. Inclusive las maestras de niños, ¿no es cierto? Los niños no son menos importantes que el resto del rebaño. Todos aquellos que el Señor ha puesto en alguna posición de administrar a la grey de Dios, reciben estas palabras. Dice, deben preservar una santa dignidad porque son representantes de Cristo. Hermanos, y quisiera recordar una vez más algo que se ha dicho varias veces ya en este estudio, y yo siempre hago énfasis en esto. No tenemos que darnos muchas vueltas para definir algunas cosas que en las escrituras son sencillas, están bien claras, bien definidas. En las escrituras, cuando se habla de santidad, no se habla de cosas extrañas que escapan a nuestra esfera, ¿no es cierto?, que están más allá de nuestro alcance. La santidad en la Biblia tiene un significado muy sencillo y es que simplemente una persona viva en armonía, en concordancia con la ley de Dios. Eso es santidad en las escrituras. Es decir, los ministros deberían ser siempre ejemplo de obediencia en su vida, en su testimonio a la santa ley de Dios. Así es que dice, deben preservar una santa dignidad porque son representantes de Cristo. La sencillez en Cristo es dignidad pura y sagrada de la verdad. ¿Ok? Estos deberían ser características preponderantes en el desarrollo del trabajo misionero de todo ministro del Señor. Dice, el divino Hijo de Dios se ve caminando entre los 7 candelabros de oro. Jesús mismo suministra el aceite a estas lámparas encendidas. Él es el que enciende la llama. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué les parece?
Entonces ahora se nos está hablando acerca de estos candelabros. ¿Cuál es el significado de estos candelabros entonces? Bueno, se nos dice que Jesús es el que mantiene esta llama viva, ¿ok? Y nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, la luz de estos candelabros tiene que ver directamente con Jesús. Él es la luz. Mire lo que sigue diciendo, ningún candelabro, ninguna iglesia, entonces ya se nos da un significado allí, ¿no es cierto? Ningún candelabro, ninguna iglesia brilla por sí misma. De Cristo emana toda su luz. La iglesia en el cielo hoy es solo el complemento de la iglesia en la tierra, pero es más elevado, más grandioso, perfecto. La misma iluminación divina continuará a través de las edades eternas. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su luz. Ninguna iglesia puede tener luz si no difunde la gloria que recibe del trono de Dios. Entonces, hermanos, según la hermana White, ¿cuál sería el significado de los candelabros? A ver, ¿quién me lo dice? Porque aquí no está así como explícitamente dicho, ¿no es cierto? Pero ustedes me lo pueden decir, porque aquí lo da a entender ella. ¿Quién lo captó? Ahora sí, me gustaría escuchar una respuesta. Las iglesias. Ok, las iglesias, ¿verdad? Fíjense que allí ella dice, ningún candelabro, coma, ninguna iglesia. En el español es una forma gramatical, ¿no es cierto?, de expresar un significado de algo. Por ejemplo, a ver, yo podría estar hablando del anillo de compromiso, por ejemplo, ¿ya? No vamos a decir nada acerca del anillo de compromiso, simplemente lo vamos a usar como un ejemplo. Al anillo de compromiso se le llama también argolla, ¿no es cierto? Las argollas, ¿ya? Entonces, alguien podría escribir por allí, en algún lugar, podría escribir las argollas, coma, los anillos de compromiso están hechos normalmente de oro y otros materiales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dándole un nombre a algo y luego le doy una pequeña explicación, ¿ok? Separado por una coma. Hay una frase que me gusta mucho que está en el Espíritu de Profecía, en donde dice, el espíritu, el carácter del hombre es ta, 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 ta. Entonces, ¿qué quiere decir esa frase? Cuando dice el espíritu, coma, el carácter del hombre, lo que está diciendo es que el espíritu, o lo que se le llama espíritu en la Biblia, en esa situación por lo menos, es lo que equivale al carácter del hombre. ¿Ok? En este caso, se nos está diciendo ningún candelabro, ninguna iglesia brilla por sí misma. ¿Ok? Nos está dando allí una definición muy solapada. A ver, ¿alguien escribió algo? Ok. La hermana Susana nos dice gramaticalmente son aposiciones. ¿Ok? La hermana Susana parece que le gusta la gramática. Chóquenle, hermana Susana. A mí también me gusta mucho. ¿Ya? Y creo que es muy útil, muy importante que nosotros manejemos bien el uso del lenguaje, especialmente cuando estamos estudiando las profecías. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió la idea? Aquí nos dice claramente la hermana White que los candelabros representan a las iglesias. ¿Ok? Ahora, yo quisiera usar un momentito para poder describirles algo que creo que nos va a ayudar mucho a través de todo el estudio de las escrituras respecto del símbolo de las lámparas o de los candelabros. ¿Ya? Voy a dejar de compartir por un momento porque quiero, bueno, siempre yo me imagino que ahí están los rostros de ustedes, aunque no están así, pero por lo menos veo los nombres, ¿ya? Y entonces les quiero explicar algo bien cortito. Miren, en la Biblia se nos dice que en el templo de Dios,
o por lo menos en su figura, ¿no es cierto?, que Dios le mandó a Moisés construir allá en el desierto, había un lugar que se llamaba el lugar santo, ¿verdad?, que tenía algunos muebles. Y uno de esos muebles era el famoso candelabro de los 7 brazos. Muchas gracias, hermano Julio. Allí me dice él que están presentes todos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Así es que estamos imaginándonos aquí el lugar santo en donde si nosotros fuésemos el sacerdote, entramos, ¿no es cierto?, al lugar santo por su puerta, que viene desde el patio, y entonces a nuestra izquierda, tenemos lo que se llama el candelabro de los 7 brazos. ¿Ok? Eso estaba allí en el lugar santo. Y el candelabro de los 7 brazos tiene un significado muy especial. Yo quisiera que se lo imaginen de esta forma. No les voy a dar todas las citas, no lo vamos a estudiar tan en profundidad ahora en este momento, tal vez más adelante, pero imagínense lo siguiente. El candelabro es un artefacto que tiene un tronco, ¿ok? Tiene un tronco, una base en la cual se afirma, ¿no es cierto? Y de esta base, de este tronco que está en el medio, ya eso ya les da una idea, está en el centro, así lo describe eh, en Éxodo, ¿no es cierto? Cuando describe la fabricación del candelabro, en el centro del candelabro surge un tronco del cual se van separando como ramas de un árbol los 7 brazos, ¿ok? Se van separando. Y finalmente arriba llegan los 7 y se forman 7 luces que están ordenadas y todas brillan juntas, ¿ya? Esa era la idea, iluminar toda la sala que estaba allí, el lugar santo, con las luces que estaban sobre las lamparitas que tenía cada candelabro en sus puntas. Ahora, es muy interesante notar que en las escrituras, en la Biblia, nos dice que estas lamparitas alumbraban hacia adelante. Eso es muy significativo. Si ustedes lo buscan, eso está en Deuteronomio, si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta, dice que estas lamparitas alumbraban todas hacia adelante. Es decir, de alguna manera tenían una forma especial que hacía que su luz se proyectase hacia el frente, no hacia arriba o hacia cualquier lugar. ¿Ya? Fíjense ustedes que si ustedes ponen una velita sobre un candelabro, sobre un portavelas, ¿no es cierto? Y ustedes encienden esa velita, entonces ustedes van a ver que esa luz irradia hacia todas partes. Pero la Biblia nos dice que este candelabro iluminaba hacia adelante. Pareciera ser que tenía una especie de pantalla, tal vez hecha de oro también, que reflejaba la luz de la llamita y la proyectaba hacia el frente del candelabro. ¿Ya? Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque al frente del candelabro había algo especial. ¿Y qué era? Era la mesa de los panes de la proposición. ¿Ya? Entonces, hermanos, en primer lugar quisiera decirles que el diseño de estas lámparas era especial. Estaba hecho según un modelo perfecto que Dios le había dado a Moisés. ¿Ya? Entonces, tenemos el artefacto que está compuesto por un tronco, que tiene una representación, tiene un significado. Tenía un tronco, una base. De ese tronco salían, se ramificaban estos 7 brazos, ¿no es cierto?, que representan una lámpara cada una, ¿ya? Ahora, miren, la cabeza de estos tronquitos o de estas ramitas estaba diseñada de tal manera que su luz tenía que proyectarse hacia donde estaba la mesa de los panes de la proposición. Hacia allá alumbraba. Tenía que mostrar algo.
pareciera ser que las escrituras nos están diciendo que, que había algo especial allí en esa mesa que tenía que ser iluminado por este candelabro. ¿Ok? Ahora, este candelabro era alimentado por aceite. ¿Y qué tipo de aceite era? ¿Alguien se acuerda qué tipo de aceite era? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda qué tipo de aceite? Aceite virgen de oliva. Ok, era aceite de olivas machacadas, dice la Biblia. Miren qué importante, miren qué interesante. Las olivas, el frutito del olivo, ¿no es cierto? Cuando se machacaba en la antigüedad, entonces después se apretaba, se presionaba y soltaba un producto muy apreciado en aquellos tiempos. Bueno, y en estos tiempos también, el aceite de oliva. Pero en ese tiempo no solamente se usaba para el consumo como alimento, sino que se usaba también como fuente de iluminación. ¿Ok? Entonces, este candelabro, yo la verdad no sé, no me atrevo a decir exactamente cómo era, pero hay un lugar en las escrituras que nos dan a entender que el diseño de este candelabro era algo maravilloso, era algo más allá de lo que hemos entendido. Hay una visión en la que uno de los profetas menores, no sé si ustedes se recordarán, veía que había un candelabro y entonces dice que habían también dos olivos y de esos dos olivos bajaban unos tubos de oro que llegaban hacia ese candelabro y pareciera ser que lo alimentaban con el aceite. Este aceite bajaba directamente de esos olivos. Y entonces, este aceite alimentaba el candelabro y el candelabro emitía una luz constante, no se apagaba nunca. ¿Ok? De hecho, en la Biblia se le llama continuo. Se usa la palabra tamid para describir la forma en que iluminaba este candelabro constantemente. Ahora fíjense en la escena. El candelabro tenía un tronco, una base, un centro, algo que la sostenía, que estaba en medio de los candelabros. Eso ya nos hace recordar algo al Apocalipsis. Dice que Jesús se paseaba en medio de los candelabros, ¿no es cierto? Además, um, estos candelabros estaban siendo alimentados constantemente por un aceite que yo no sé cómo era el mecanismo, pero los recorría seguramente de alguna forma hasta que llegaba a sus lámparas, a sus lamparillas. Y estas lamparillas estaban siempre apuntando hacia la mesa de los panes de la proposición. Y miren qué interesante, la mesa de los panes de la proposición tenía dos pilas de panes. Dos. Ahí alguien me puso unos globos, no sé quién habrá sido, pero bueno, muchas gracias. Y entonces, este candelabro, nos vamos a quedar en el candelabro, no nos vamos a ir a la mesa todavía. Entonces, este candelabro emitía una luz pura, pero que siempre estaba alumbrando hacia adelante. Una luz focalizada, se podría decir. ¿Ok? Ahora miren, teniendo en cuenta eso, vamos a volver a lo que nos describe la hermana White en el libro. Miren lo que dice. Voy a compartir otra vez la pantalla aquí. Denme un momento. Ahí está. Ok, mire lo que dice. A ver. Sí.
Dice, la iglesia en el cielo hoy es solo el complemento de la iglesia en la tierra, pero es más elevado, más grandioso, perfecto. La misma iluminación divina continuará a través de las edades eternas. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su luz. Ninguna iglesia puede tener luz si no difunde la gloria que recibe del trono de Dios. Entonces, hermanos, vamos a sacar algunas conclusiones y nos va a quedar clarito, diáfano en nuestra mente el significado del candelabro. El candelabro no era sino un medio por el cual viajaba el aceite y también un medio por el cual se sostenía una lámpara que apuntaba siempre hacia la mesa de los panes de la proposición. Les digo desde ya, así a grandes rasgos, que esa mesa de los panes de la proposición representaba nada más y nada menos que el carácter de Cristo. O mejor dicho, representaba a Cristo, así, sin más. Esta luz tenía que constantemente alumbrar, arrojar luz acerca de Jesús, del alimento espiritual. ¿Ok? Entonces, estos candelabros sostenían todo esto. Eran el medio por el cual fluye el aceite, la lámpara es dirigida y allí en su parte más alta, central, ¿no es cierto?, se emitía una luz. Había allí un fuego que ardía, una luz que se proyectaba. Se nos dice que la luz no es otra cosa que la gloria que recibe del trono de Dios. Dice, ninguna iglesia puede tener luz si no difunde la gloria que recibe del trono de Dios. Entonces, hermanos, miren, nosotros sabemos que el aceite de olivas es símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si la iglesia es el candelabro, entonces el Espíritu Santo tiene que correr por las venas de la iglesia, por así decirlo. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y a la vez la iglesia, es decir, cada candelabro, tiene que estar basado o tiene que estar arraigado en el centro, en la base, en el tronco, que es Jesús, que está en medio de los candelabros. Y a la vez este aceite, cuando llega al lugar superior, que es la lámpara, que tiene un diseño especial, esa lámpara sostiene una luz, un fuego, algo que brilla, que se proyecta, que irradia. Ese fuego es la gloria que se recibe del trono de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que en todo momento la iglesia es un medio, es un instrumento, pero lo que lleva por dentro la iglesia es el Espíritu Santo y es el carácter de Jesús o la gloria? Eso es la luz y el aceite. Entonces, la iglesia es un instrumento maravilloso. Está hecho de oro. Eso es otro tema. Está hecho de fe. ¿Ok? El oro siempre es símbolo de la fe. Pero lo que en realidad brilla es el carácter de Cristo. Y lo que la recorre por dentro es el Espíritu de Dios.
Entonces, que no se nos olvide nunca este maravilloso significado, ¿no es cierto?, que tiene el candelabro de los 7 brazos. En medio de estos candelabros, de estas lámparas, se pasea Cristo como símbolo de ese tronco, de esa base que sostiene todo el resto, ¿no es cierto? Ahora sigamos adelante, dice, el Señor que se pasea en medio de los candelabros, ¿no es cierto?, dice ahora en el versículo 2, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y en el comentario nos dice, el Señor Jesús usó a la iglesia de Éfeso, a esta primera iglesia, como símbolo de toda la iglesia cristiana de los días apostólicos. ¿Qué significa eso? Del tiempo cuando los apóstoles todavía vivían, hasta Juan, ¿no es cierto? Hasta la muerte de Juan. El Señor usó la iglesia de Éfeso entonces como símbolo de esta iglesia. Y dice, al principio, la experiencia de la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Si bien no debemos encontrar fallas y acusar, nunca debiésemos aprobar el mal. Hay quienes son vanidosos, su influencia es engañosa. A menos que se arrepientan, se les pesará en la balanza y se les encontrará con falta. La reprensión fiel puede salvarlos. El tema de la reprensión es algo muy amplio, ¿no es cierto? Se puede estudiar a la luz de la palabra del Señor, pero es algo que verdaderamente tiene que estar presente allí. El Señor Jesús lo hace presente en su mensaje a las 7 iglesias. A ver, dice aquí la hermana Susana, dice, las 2 pilas de panes no representan al pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hermana Susana, mire, no es el tema de ahora, pero me gustaría decirle que en el santuario no hay nada que represente al pueblo y que no represente a Jesús. No sé si se entiende la idea. Es decir, en el santuario todo representa de una u otra manera a Jesucristo. Todo, absolutamente todas las cosas. ¿Ok? Pero en una cosa tiene razón la hermana Susana, y es que siempre, y esto es algo que la hermana White también dice, siempre que algo se dice de Cristo, se dice también de su iglesia. Es decir, la forma como Cristo se manifiesta al mundo es a través de su iglesia. El mundo no puede ver a Jesús directamente, excepto a través de sus discípulos. Eso es una realidad que nosotros tenemos que tener bien presente, ¿no es cierto? Tenemos que tenerla bien presente. Ahora, hermanos, miren, el que se presenta en la Biblia como el pan del cielo es Jesús, ¿verdad? Nosotros no podemos asignarle ese significado a las personas, al pueblo de Dios. Nosotros no somos el pan. El pan es Jesús. Pero ¿cómo las personas reciben ese pan? ¿En qué forma? Lo reciben a través nuestro. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos parte en ese pan. Por eso es que eran 12 panes. ¿Ok? Pero sin duda nosotros tenemos que asignarle a Cristo el significado principal. Siempre es Cristo el que está presente. Si bien es cierto, esta luz de los 7 candelabros, ¿no es cierto?, apuntaba al frente, hacia donde estaban
estos panes, nosotros no podemos decir que lo que están mostrando los candelabros son a la iglesia, porque la iglesia no es el mensaje, la iglesia es el mensajero. Y por eso es que la iglesia está representada a través de los candelabros, de los brazos, ¿no es cierto? La iglesia no es la luz. Cuando Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, nosotros entendemos en qué sentido lo dijo Cristo. Lo dijo en el sentido de que si nosotros llevamos a Cristo al mundo, entonces le llevaremos luz. En ese sentido seremos la luz del mundo, ¿verdad? Pero nosotros, en nosotros mismos, no somos luz. Cristo es la luz, ¿verdad? Y por eso es que se habla de la luz mayor y de la luz menor, etcétera. Ese es todo un tema. Pero no tenemos para qué confundirnos. Siempre tenemos que asignarle a Cristo el lugar que tiene. Miren, por si a alguien le queda alguna duda, ¿saben qué otra cosa había más en la mesa que nos dice también la Biblia? A ver si alguien lo sabe. ¿Quién me puede decir qué otra cosa, aparte de los panes, había en la mesa de los panes de la proposición? ¿Alguien se acuerda? Les doy una pista. La Biblia le llama que era una libación. Y que se encontraba en unos tazones. Eso también estaba presente en la mesa de los panes. Hermano Jairo, buenos días. Buenos días, hermana Rosa. Hermano Jairo, buenos días con todos los hermanos. Hermano, ¿no es el maná? Hermana Rosa, el maná estaba presente en el lugar santísimo, ¿ya? En el caso, en el lugar santo, no estaba presente el maná, sino que eran los panes. Los panes ocupaban el lugar, digamos, el significado que representa el pan de vida estaba representado por los panes de la proposición, ¿ya? Pero además había otra cosa, miren, a ver si lo encuentro rápidamente, porque como no es el tema, no lo preparé, pero en una de esas lo puedo encontrar gracias a la tecnología aquí. O si alguien tiene la cita y me puede ayudar, me ayudaría mucho, por favor. Denme un momento. A ver. Esto estaba en números. Ya, miren, no lo encuentro fácilmente. Aquí tengo muchos textos para buscar. Me voy a demorar mucho, pero hay un texto que está no recuerdo si es en Números o Deuteronomio. Me parece que es en Números, pero se habla acerca de lo que tenía que estar en la mesa de los panes y dice que tenían que poner los tazones para su libación. Y la libación, en este caso, era jugo de uva, era vino, ¿ya? Entonces, miren, hermanos, ¿qué significado más obvio tenemos aquí? La Biblia nos dice que en la mesa de los panes de la proposición había panes y había jugo de uva. ¿Qué les parece? Entonces estaba presente el mismo símbolo que nosotros siempre hemos conocido acerca de Cristo. El pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el jugo puro de la vid, que representaba la sangre del Cordero. ¿Ok? Entonces, creo que con eso ya queda bastante claro el significado de lo que era la mesa, ¿ya? En realidad, hermanos, todos los muebles del santuario tenían una representación de algún aspecto de la vida de Cristo. Por ejemplo, si pensamos en el arca del testimonio y con la cubierta del propiciatorio, que era la parte más importante,
Nosotros también sabemos que el propiciatorio, la cubierta de la misericordia o el asiento de la misericordia es una representación de Cristo también. Jesucristo estaba representado por el asiento de la misericordia. Allí es donde los ángeles se levantan, ¿no es cierto? Que esos ángeles que forman un mismo cuerpo, una misma masa, ¿no es cierto?, con Cristo, con la cubierta del propiciatorio, y que están mirando, están contemplando atentamente hacia abajo, hacia la cubierta. Y a través de la cubierta, ellos contemplan la ley de Dios. Es decir, están contemplando la ley de Dios, o en otras palabras, el carácter de Dios, lo están contemplando a través del propiciatorio que representa a Cristo. ¿Qué les parece? O sea, no solamente los seres humanos, sino el universo entero, los ángeles del cielo, todos están contemplando el carácter de Dios a través de ¿qué? A través de Cristo. ¿Qué les parece? Y por eso es que el sumo sacerdote tenía que esparcir la sangre del cordero encima del propiciatorio, porque encima del propiciatorio se presentaba esa sangre y los ángeles la miraban esa sangre, la contemplaban y no le encontraban ninguna falla y veían la perfección de la ley de Dios expresada en esa sangre preciosa. Hermanos, todo en el santuario nos habla de Cristo, todo, absolutamente todo. La Shekinah que aparecía allí, que nosotros decimos, ese era el Espíritu Santo. Sí, pero hermanos, no nos olvidemos nunca, el Espíritu Santo no hace otra cosa que mostrar a quién. ¿A quién muestra el Espíritu Santo? Dice la A Biblia. Cristo. Amén, a Cristo solamente. Dice el Señor Jesucristo. Ahí en número 15. ¿Sí? Número 15, del 1 al 10. Números, a ver, lo voy a mostrar aquí. Números 15. Números 15 del 1 al 10. Aquí está ya. Traerás, sí, de vino para la libación, ofrecerás la cuarta parte de un hin. Ok, ahí dice cuál es la libación, ¿no es cierto? Pero no dice que esa libación estaba presente en la mesa de los panes de la proposición. Hay otra cita que dice literalmente que habían unos tazones que se hacían para estar en la mesa. Dice que la mesa tenía una cornisa, es como una repisa alrededor, y en esa cornisa se encontraban unos tazones, y en esos tazones tenía que haber libación, y allí estaba el vino presente. Entonces, hermanos, miren, en la Biblia todo nos habla de Cristo. Lo que le estaba diciendo es que el Señor Jesús dijo claramente que el Espíritu de verdad... Número 4:7. ¿Cómo? ¿Números? Número 4, versículo 7. Versículo 7. A ver, ahí está. Dice, y sobre la mesa de la proposición extenderán el paño azul y pondrán sobre ella las escudillas y las cucharas y las copas. Mire, aquí dice, en esta versión dice literalmente las copas. Y los tazones para libar. Exactamente. Y el pan continuo estará sobre ella. Hay otras versiones que dicen los tazones para la libación. ¿Ok? Entonces, hermanos, miren, claramente allí nos dice que en la mesa de los panes de la proposición tenía que estar allí. A ver, la hermana Celina Adasme compartió algo, dice, la libación era una ofrenda adicional a las ofrendas básicas y era derramada sobre una de las ofrendas básicas. El vino de la libación era derramado para satisfacer a Dios, era derramado a fin de que Dios lo bebiera. No sé dónde estará esa cita, me gustaría saber bien de dónde viene, pero exactamente la libación siempre representa la sangre de Cristo, ¿ya?
Ahora, hermanos, lo importante aquí es siempre, es que podamos siempre ver a Jesús. ¿Dónde está Jesús en los símbolos? ¿Dónde está Jesús? Nosotros decimos, normalmente decimos, a ver, el candelabro de los 7 brazos, ¿qué representa? Ah, eso representa la iglesia. A ver, espere un poco, espere un poco. Sí, representa la iglesia, pero ¿qué es la iglesia allí? El tubito nomás, eso es la iglesia. El tubito. ¿Ok? Pero la iglesia, ¿en qué sentido está presente allí? Ah, que la iglesia es el medio por el cual el Espíritu Santo es concedido a la humanidad, ¿no es cierto? Y está contenido en sus instrumentos humanos, que somos nosotros, que supuestamente, ¿no es cierto?, idealmente deberíamos estar llenos del Espíritu Santo y convertirnos en eso que dijo Cristo, que nosotros teníamos que ser fuentes que saltasen para vida eterna. En ese sentido representa la iglesia. Pero lo que en realidad importa ahí no es tanto la iglesia, sino el aceite que está dentro, que es el Espíritu Santo, y la luz, que es Cristo, el carácter de Jesús. ¿Se entiende la idea? Entonces vamos a poder siempre estar teniendo claro en nuestra mente cuál es el verdadero significado de los símbolos. Bueno, vamos a seguir para no demorarnos tanto, porque si no vamos a tener que hacer como 3 partes para el capítulo 2. Nos dice aquí en el libro, dice en el versículo 3. A ver, no acabamos de leer el comentario del 2. Dice, si bien no debemos encontrar fallas y acusar, nunca debiésemos aprobar el mal. Es cierto, ¿no es cierto? Hay una reprensión allí de que ha abandonado su primer amor la iglesia. Dice, y has sufrido, has tenido paciencia, el versículo 3, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Y el comentario nos dice, se requerirá mucha diligencia y una lucha continua para mantener el mal apartado de nuestras iglesias. Debe ejercerse una disciplina rígida e imparcial sobre algunos que tienen una apariencia de religión, porque algunos que tienen una apariencia de religión buscarán minar la fe de los demás y trabajarán secretamente para ensalzarse a sí mismos. Y hermanos, aquí yo quisiera aclarar una cosa. A veces cuando leemos citas como esta, lo que nos queda en la mente a veces, no digo que siempre, pero a veces, es la idea de que tenemos que limpiar la iglesia. ¿Sí o no? Claro, porque la hermana White aquí dice, ¿no es cierto? Se requerirá mucha diligencia y una lucha continua para mantener el mal apartado de nuestras iglesias. Ok, echemos a todos los pecadores y los malos de la iglesia. A algunos se les pasa eso por la cabeza, ¿no es cierto? A mí también se me pasaba eso por la cabeza antes. Yo decía, yo era un fiel defensor de la disciplina en la iglesia porque no, que hay que disciplinar, porque el Señor nos dice que debemos mantener el mal apartado de la iglesia. Y dice, debe ejercerse una disciplina rígida e imparcial. Claro, hay que sacar no, el que se cae tiene que salir. Porque algunos que tienen una apariencia de religión buscarán minar la fe de los demás y trabajarán secretamente para ensalzarse a sí mismos. Hermanos, pero esto tiene una segunda aplicación. Y personalmente para mí se ha vuelto la aplicación más importante. ¿Qué tal si esa diligencia y esa lucha continua para mantener el mal apartado, nosotros la tuviésemos con nuestras propias vidas? ¿Qué tal si en vez de andar buscando el mal y el pecado en los demás, nosotros fuésemos rigurosos y ejerciésemos una disciplina rígida e imparcial con nosotros mismos en primer lugar? Y nos dice, porque algunos que tienen una apariencia de religión buscarán minar la fe de los demás. Claro, porque tenemos que tener cuidado con esas personas que son falsos hermanos. Entonces debemos ser más rigurosos con nosotros mismos, más rígidos con nosotros mismos. Debemos mantenernos más cerca de Cristo. Debemos mantener una vida más limpia, más llena de Jesús y menos llena del mundo. ¿No les parece que ahí tiene más sentido el mensaje? Hermanos, si nosotros nos ponemos a cazar brujas en la iglesia,
no va a quedar nadie. Porque mientras nosotros estamos cazando a los demás, de repente alguien nos va a cazar a nosotros. Pero si nosotros nos ponemos a cazar nuestros propios pecados y en Jesús buscamos la victoria sobre nuestras propias debilidades, entonces el mal va a empezar a desaparecer de donde primero tiene que desaparecer, que es de mi propia vida. ¿No les parece? A ver, bueno, alguien ahí aplaudió. Sí, yo también aplaudo con usted, hermana, porque verdaderamente es creo que es un logro que el Señor obtuvo en mi propia mente cuando me mostró esta realidad. Creo que cuando nos damos cuenta de esta realidad pasamos del espíritu farisaico al espíritu del publicano. Y el Señor alabó el espíritu del publicano, porque el espíritu del publicano es un espíritu humilde, un espíritu que nos hace atacar al pecado allí donde el pecado verdaderamente tiene que ser atacado. Nosotros no debemos atacar al pecado en los demás porque es peligroso, es muy difícil, hay que tener muy buena puntería para dispararle al pecado sin matar al pecador. Es muy difícil. Pero si nosotros nos ponemos a atacar al pecado en nuestras propias vidas, ahí sí le podemos hacer mucho daño al pecado. Mucho daño. Y la mejor forma de atacar el pecado es acercándonos a Jesús, admirándolo, imitándolo, adquiriendo sus gracias por la fe. Sigue diciendo el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, ay, ay. Empezamos con problemas. Dice, deben presentarse a la gente mensajes de un carácter decidido. Los hombres deben ir reprendiendo y reprochando toda forma de mal. Y siempre, hermanos, recordemos, en primer lugar el yo. Es el primero que debe ser reprendido y reprochado. Si se da al ángel de cualquier iglesia una comisión como la que fue dada al ángel de la iglesia de Éfeso, óigase el mensaje mediante instrumentos humanos que reprochen el descuido, la apostasía y el pecado, a fin de que la gente sea inducida al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Nunca tratéis de ocultar el pecado, pues en el mensaje de reprensión, Cristo ha de ser proclamado como el primero y el último, como aquel que es todo y en todo para el alma. El poder de Cristo está a la disposición de los que quieren vencer. El que reprocha ha de animar a sus oyentes, de modo que se esfuercen en procura de la victoria. Ha de animarlos para que luchen en procura de liberación de toda práctica pecaminosa y que queden liberados de todo hábito corrupto, aun cuando su negación del yo les sea como arrancarse el ojo derecho o cortarse del cuerpo el brazo derecho. No se debe hacer ninguna concesión a los malos hábitos o prácticas pecaminosas, ni se debe transigir con ellos. El primer impulso del corazón renovado consiste en traer a otros también al Salvador. Aquellos que no poseen ese deseo dan muestras de que han perdido su primer amor. Deben examinar cuidadosamente su propio corazón a la luz de la palabra de Dios y buscar fervientemente un nuevo bautismo del Espíritu. Deben orar por una comprensión más profunda de aquel admirable amor que Jesús manifestó por nosotros al dejar el reino de gloria y al venir a un mundo caído para salvar a los que perecían. La iglesia perdió su primer amor, se volvió egoísta y amante de la comodidad, se acarició el espíritu de la mundanalidad. Hermanos, déjenme decirles que la mayoría de las veces que se busca atacar a las personas, no es por un espíritu que quiere salvar y que quiere sanar, sino que es por un espíritu egoísta,
El espíritu de profecía nos dice que muchas veces las personas muestran los defectos de los demás para quedar ellos bien, para hacer resaltar las buenas cualidades propias. Hermanos, el mismo espíritu que nos va a llevar a reprochar con amor al que cae es el espíritu que nos mueve a alcanzar a aquellos que están perdidos. Es el mismo, hermanos, el mismo. El mismo cuidado, la misma ternura con la cual nosotros vamos a tratar de alcanzar a aquellos que están perdidos en las tinieblas, es el mismo espíritu que debiera movernos para reprochar y salvar a nuestros hermanos que yerran. Y eso debiera decirnos un poquito cómo es que se ha de proceder cuando vemos que hay error en nuestras filas. Compasión, misericordia, sanidad, salvación, reconociendo siempre nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia inmundicia. No somos mejores que los que yerran. No somos mejores. Amén. Totalmente de acuerdo, hermano Daniel y también hermana Sandra. Nosotros debemos siempre cooperar en amor. En amor. El amor muchas veces tiene que actuar. Hermanos, yo me pregunto a veces cuántas veces seríamos capaces de agarrar a un hermano que ha errado y decirle, hermano, mire, ¿sabe qué? Yo no soy mejor que usted. Usted se equivocó, usted cayó, usted cometió este acto vil que todo el mundo lo vio y todo el mundo sabe lo que usted hizo. Pero déjeme decirle que yo no soy mejor que usted. Yo no soy mejor que usted. Sin embargo, para no deshonrar a Cristo y para que quede claro ante todo el mundo que nosotros no aprobamos conductas como estas, ni en usted ni en mí, tenemos que aplicar una disciplina aquí, ¿no le parece? Y buscar que el propio hermano reconozca que es necesario aplicar una disciplina así. Y decirle a ese hermano, hermano, y si yo llego a caer en algo así, que creo que no estoy muy lejos de eso, yo espero que también hagan lo mismo conmigo, para que el nombre de Jesús no sea vituperado entre los incrédulos. Pero yo no soy mejor que usted, ni usted es más pecador que yo. Si en ese espíritu podemos aplicar disciplina, entonces que el Señor nos ayude a hacerlo. ¿No les parece? Bueno, sigue diciendo el versículo número 5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Antes de seguir, hermanos, ¿saben? Pienso personalmente que la mayor razón por la que se permite tanta transgresión en medio de nuestras iglesias es porque la mayoría de las veces no hay nadie con, con la suficiente moral, ¿no es cierto?, para aplicar disciplina. O sea, todos tienen el tejado de vidrio, entonces al final nadie se atreve a tomar alguna acción decidida porque todos tienen miedo de que le vaya a caer una piedra y se le quiebre todo, ¿no? Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de vivir más cerca de Cristo, de tal manera que el yo desaparezca y que Cristo solamente se vea? Que no se vea el yo, porque cuando el yo se ve, es bien feo el yo, hermanos, en todos los casos.
No es que andando con Cristo en algún momento el yo se va a ver bonito. No, 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 hermanos, por favor. El yo es algo que tiene que morir. No, no, no maquillarse. El yo no es algo que tiene que maquillarse, tiene que morir. Dice el versículo, el comentario del versículo 5, dice, dejar el primer amor representa una caída espiritual. Muchos han caído así. En cada iglesia en nuestra tierra se necesita confesión, arrepentimiento y reconversión. La desilusión de Cristo está más allá de toda descripción. A menos que los que han caído se arrepientan rápidamente, los engaños de los últimos días los alcanzarán. ¿Qué les parece? Qué importante es que nuestras vidas estén en comunión con Cristo, que el pecado sea desechado de nuestras vidas lo más rápido posible, porque el tiempo es corto. Y estando en transgresión, no podemos prepararnos para enfrentar los últimos momentos de este tiempo, de este mundo. Dice, arrepentirse es alejarse del yo y dirigirse a Cristo. Fíjense, ahí lo dice literalmente. Y cuando recibimos a Cristo para que por medio de la fe Él pueda vivir su vida en nosotros, las buenas obras se manifestarán. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta que buscar a Cristo es el centro del problema? Buscar a Cristo. Entonces las buenas obras se van a manifestar. De otra manera, nos vamos a encontrar haciendo un montón de obras para ganarnos la salvación. Y eso es abominación para el Señor. Dice, algunos en estas iglesias se encuentran en constante peligro porque las preocupaciones de esta vida y los pensamientos mundanos ocupan tanto la mente que no piensan en Dios o el cielo y las necesidades de sus propias almas. Ocasionalmente salen de su estupor, pero vuelven a caer en un sueño aún más profundo. A menos que se despierten por completo de su sueño, Dios retirará la luz y las bendiciones que les ha otorgado. Lleno de ira, retirará su candelabro. Entonces, ¿qué tiene Dios para decirle a cada una de las iglesias? Claro, tu candelabro está puesto allí, pero cuidado, el Señor puede retirar nuestro candelabro. El Señor no necesita nuestro candelabro allí. El Señor lo tiene allí por misericordia a nosotros, porque nos ama, porque Él quiere darnos un lugar en su reino. Pero si nosotros no queremos cooperar con su reino, Él no necesita ese candelabro. Lo puede sacar. No hay problema. ¿Por qué no elevar la voz de nuestros cánticos espirituales en nuestras peregrinaciones? ¿Por qué no volver a nuestra sencillez y vida de fervor? La razón por la cual no estamos más gozosos consiste en que hemos perdido nuestro primer amor. Seamos pues celosos y arrepintámonos, no sea que nuestro candelero sea quitado de su lugar. Y dice el versículo 6, mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ya, y aquí hay algo muy interesante que me gustaría que lo tengamos claro también, porque más adelante va a volver a aparecer el tema del pecado de los nicolaitas, ¿ya? O la doctrina de los nicolaitas. Miren lo que dice el comentario de Apocalipsis 2:6. Dice, es nuestro trabajo conocer nuestras fallas y pecados especiales que causan oscuridad y debilidad espiritual y apagan nuestro primer amor. ¿Es mundanalidad? ¿Es egoísmo? ¿Es el amor a la autoestima? ¿El esfuerzo por ser el primero? ¿Es el pecado de la sensualidad lo que es intensamente activo? ¿Es el pecado de los nicolaitas convirtiendo la gracia de Dios en lascivia? Ah, miren qué interesante. Entonces aquí la hermana White nos está diciendo que el pecado de los nicolaitas o los hechos de los nicolaitas consiste en convertir la gracia de Dios en lascivia. ¿Qué les parece?
Eso está en la Review and Herald. Hermanos, la lascivia, a ver, ¿qué es la lascivia? ¿Quién me puede dar una definición de lascivia? Ayúdenme, por favor. ¿Quién me da una definición de lascivia? Para no buscarla en el diccionario. ¿Alguien? Hermanito, como fornicación, Ya, parecido. ya tiene que ver con fornicación, ¿no es cierto? Tiene que ver con fornicación. Normalmente se usa en ese sentido, ¿verdad? Hermano Jairo, Sí, propensación a los deleites carnales. Ok. ¿Cuál fue la primera palabra que usó? Propensión a los Eso deleites es. carnales. Propensión a los deleites carnales. O un gusto, ¿no es cierto? Un gusto por los deleites carnales. Hermanos, la lascivia no se refiere solamente al pecado sexual, por si acaso. Así como cuando se habla de la sensualidad, no se refiere, sensualidad no tiene que ver con sexualidad solamente, ¿ok? Que quede claro eso. Normalmente se usa en ese sentido. Cuando se habla de música sensual, por ejemplo, suele hablarse de música que tiene que ver con pasiones que tienen que ver con el pecado sexual, ¿ok? Con la fornicación, ¿ya? Pero, no tiene que ver con eso solamente, sino que se refiere a todas las cosas que tienen que ver con las pasiones carnales, como decía el hermano. Por eso es que la hermana White aquí está diciendo antes, ¿es mundanalidad? ¿Es egoísmo? ¿Es el amor a la autoestima? ¿Es el esfuerzo por ser el primero? ¿Es el pecado de la sensualidad? ¿El pecado de los nicolaitas, convirtiendo la gracia de Dios en lascivia? O sea, está dando puras, por así decirlo, sinónimos, ¿ok? Como explicando en varias formas en qué consiste el pecado de los nicolaitas. Entonces, hermanos, miren, fíjense en esta frase, convertir la gracia de Dios en lascivia. Dice la hermana Sandra, deseo apasionado por algo, un deseo obsceno, ¿sí? Y ojo, obsceno también puede ser otra cosa, no solamente algo sexual, ¿ok? Es algo que tiene que ver con placer, con cosas que buscamos que tienen como objetivo el saciar algún hambre del yo, ¿ok? Algo profundamente egoísta. Entonces, hermanos, miren, vamos a hacer entonces una definición. ¿Qué es el pecado de los nicolaitas o las obras de los nicolaitas? ¿Saben lo que es? Es el pecado de convertir la gracia de Dios en permiso para practicar el pecado. Eso es el pecado de los nicolaitas. Y si esto nos queda claro ahora, más adelante nos va a ayudar mucho a entender otras partes del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, hermanos, miren, los nicolaitas, yo me di el trabajo de buscar el significado. Miren, lo voy a buscar aquí para que ustedes lo vean. Miren qué lindo es estudiar la Biblia con estas herramientas. Y esto todos ustedes lo pueden tener, por si acaso. Yo ya les he dicho que la pueden conseguir. Para el computador se llama eSword y para el celular se llama MySword. ¿Ya? No voy a dar ahora la forma de usarlo ni nada de eso porque nos vamos a demorar mucho, pero ustedes pueden buscar tutoriales en internet de cómo usarla y les va a ayudar mucho. Es una maravilla, hermanos. Es una maravilla. Miren, aquí tengo yo la Biblia, la eSword, ¿ya? Y me voy a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 6. Mire, aquí dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas
esa palabra Nicolaitas, yo la voy a buscar en el idioma original. Miren, me voy a ir aquí a la Biblia que tiene los números Strong, ¿ya? Para los que les gusta estudiar ahí la Biblia en los idiomas originales, sabrán lo que son los números Strong. Strong es un señor que hizo un estudio exhaustivo, ¿no es cierto?, de las palabras de la Biblia y creó un diccionario que tiene agrupadas todas las palabras que aparecen en la Biblia en griego y en hebreo, ¿ya? Y esas palabras están numeradas, todas, todas, todas. Y la palabra Nicolaitas es la palabra G3531. Miren, si yo la pincho aquí, miren lo que me abre aquí. Qué maravilla esto. Me dice ahí, en el original, como se escribe en griego, ¿no es cierto? Que yo no entiendo ni jota o ni papa, como dicen en otras partes. Pero aquí dice la transliteración que dice Nicolaites, ¿ya? La palabra Nicolaites, así se lee eso, para los que quieran aprender griego ahí, ¿ya? Y entonces, dice aquí que Nicolaites, y aquí sí les voy a tener que traducir un poquito porque está en inglés solamente esta parte, dice que proviene de otra palabra que es la G3532, que la vamos a ver inmediatamente, pero miren lo que significa Nicolaites. Dice, un nicolaita, dice, lo cual es un adherente de Nicolaos, un nicolaitano, ¿ya? Eso significa. Eso no nos da ninguna explicación, ¿no es cierto? No nos da absolutamente ninguna explicación, así que no nos sirve de nada. Vamos a tener que ir entonces a la palabra original. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a revisar? Que nos dice aquí que viene de una palabra que dice G3532. Miren, yo la presiono y me lleva aquí. La palabra G3532 dice que es la palabra Nicolaos. Ah, ya, de ahí viene la palabra Nicolaitas, de la palabra Nicolaos. Y entonces nos vamos al significado de Nicolaos y miren lo que significa. Dice que se forma o que viene de una palabra que está aquí, que es la G3534, y otra palabrita que es la G2004. Miren, y aunque a ustedes les parezca que es mucho ya meterse ahí, no se preocupen, va a ser útil esto. Miren lo que dice. Yo me voy aquí a la primera palabra y es la palabra Nikos. Nikos. Y la palabra Nikos significa conquista o triunfo o victoria. Los griegos tenían una diosa que se llamaba Nike. ¿Se acuerdan? De ahí viene el nombre de la palabra Nike, de la famosa marca esta de ropa deportiva, ¿no es cierto? ¿Ya? La diosa Nike. Y la diosa Nike era la diosa de la victoria. Por eso es que aquí, ¿no es cierto?, se nos dice que Nikos significa victoria o conquista. Victoria, victoria. No se olviden de esa palabra. Victoria o triunfo, ¿ya? Esa es una de las palabras que componen a la palabra Nicolaos, ¿ya? Nikos, ¿ya? Miren, yo me voy a ir atrás, y entonces, a ver, voy a ir otra vez, ya. Y la segunda palabra, la primera era Nikos, que significa victoria o triunfo, ¿no es cierto? Y la segunda palabra, miren cuál es. Es la palabra epitazo, que significa, denme un momento. A ver, no, aquí hay una equivocación. A veces tiene errores esta cosa. Denme un momentito, me voy a ir al que está en inglés. Aquí estamos. Nicolaitanos. Ok. Nicolaitanos.
Ahí está. Ya, miren, me van a perdonar, aquí hay un error. Lamentablemente a veces cometen errores los compiladores de los programas, pero la segunda palabra van a tener que confiar en mí, porque yo había estudiado esto de otra manera, pero es bien fácil de arreglar el problema. Miren, les explico. La otra palabra, que no es esta que está aquí, es la palabra Laos. Y la palabra Laos es la palabra pueblo. ¿Ya? Eso significa. Literalmente significa pueblo. ¿Y saben qué palabra se forma con esa palabra Laos? A ver, ¿a quién le suena conocida esa palabra Laos? ¿Qué otra palabra en la Biblia se usa que dice Laos y algo? La Odisea. Exactamente, exactamente. Amén. Amén, hermano. Miren, hermanos, ¿saben lo que significa literalmente la palabra Nicolaos? Significa la victoria o el pueblo de la victoria o la victoria del pueblo o pueblo victorioso. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, miren, yo les pregunto, ¿qué es lo que se enseña hoy en día como victoria en Cristo? En la mayoría del mundo cristiano, ¿qué es para el mundo cristiano victoria en Cristo? ¿Quién me puede decir una definición más o menos rápida? ¿Qué es lo que normalmente se entiende en el mundo como victoria en Cristo? ¿Alguien me puede dar una ayudita con eso? A ver, les voy a dar una pista. Cuando se habla de que tenemos victoria en Cristo, normalmente en el mundo cristiano, se habla de que, a ver, la hermana Sandra ahí dice vencer el pecado. Ok, pero hermana Sandra, yo le pregunto, ¿eso es lo que el mundo cristiano entiende por victoria en Cristo hoy en día, normalmente? ¿El mundo cristiano en general está buscando vencer el pecado en sus vidas? ¿Es así? ¿Es esa la realidad o no? Miren, hermanos, voy a volver a la definición de la hermana White. Dice, ¿es el pecado de los nicolaitas convirtiendo la gracia de Dios en lascivia? Hermanos, ¿sí o no? Díganme si estoy equivocado. La mayor parte del mundo cristiano utiliza el mensaje de la gracia de Dios para justificar el pecado, ¿sí o no? Sí, ¿Sí o hermano. no? Sí. No es cierto. La No es Biblia cierto. lo dice en otros contextos también. Hay ¿Sí? de aquellos que de lo malo convierten en bueno y lo bueno en malo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, exactamente. Hermanos, miren, en pocas palabras, para que no nos equivoquemos, el pecado de los nicolaitas es el pecado de creer que podemos vivir con Cristo y estar en victoria en Él y aún así seguir practicando los pecaditos que tanto nos gustan. Eso es el pecado de los nicolaitas, hermanos.
Eso es. Y ¿saben qué? Miren, delante nomás, hace poco rato atrás, no les voy a decir quién para no entrar ahí en chismes, un hermano me mandó un video y me dijo, hermano, véase este video, algo así como para que vea lo que se está predicando. Miren, me da cosa decir esto porque no quiero hablar mal de nadie. No me gusta hablar mal así del liderazgo ni nada de eso. Pero en el fondo lo que me envió este hermano es el mensaje de un pastor de nuestra iglesia, de una universidad muy conocida, de una universidad brasilera, en donde el mensaje que él predica es un mensaje que se llama victoria en Cristo. ¿Y ustedes creen que el hermano está hablando de obtener victoria sobre el pecado? Ay, 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 hermanos. ¿Saben ustedes que a mí me da mucha pena, me da una mezcla entre pena, escalofríos, me da una sensación de, de impotencia? Exactamente, hermana, lo que usted está diciendo es la presunción. Es la presunción. Me da una sensación de impotencia, hermanos, cuando yo veo que se enseña que es imposible para nosotros vivir una vida de justicia como la vivió Cristo. Cuando se enseña eso, hermanos, ¿saben lo que es eso? En la Biblia a eso se le llama el pecado de los nicolaitas. Eso es en la Biblia. El pecado de los nicolaitas. No puedes vencer el pecado. Quédate tranquilo, cree solamente y cuando Cristo venga te va a sacar de encima esa naturaleza carnal que no te la puedes sacar. Hermanos, eso es a lo que la Biblia le llama el pecado de los nicolaitas. Bueno, aquí la hermana Graciela Salazar dice, el deporte también tiene que ver en esto, porque en los colegios se les anima a practicar bastante y a ser vencedores. Hermana Graciela, tiene usted mucha razón. Tiene usted mucha razón. No es directamente esto, no es directamente esto de lo que se está hablando, pero tiene usted mucha razón en el sentido de que si nosotros queremos apoyar ese espíritu malvado de creerse ganador en el pecado, hay pocas cosas tan efectivas para promover esa idea como los deportes. De hecho, en la antigüedad los deportes eran actos de adoración en honor a los dioses. ¿Ustedes sabían eso? Los deportes competitivos. Bueno, pero no es el tema. Yo solamente quería que quedara claro qué es los nicolaitas, qué es lo que es los nicolaitas, ¿ya? El pecado de los nicolaitas, los hechos de los nicolaitas. En otras palabras, son los pecados de aquellos que pecan libremente y que se defienden a sí mismos diciendo que la gracia de Cristo es suficiente para ellos. Y más encima acusan a los que tratan de abandonar el pecado, los acusan de legalistas, de perfeccionistas y de que quieren comprar la salvación. Hermanos, es cierto que también hay un gran número de personas que están atrapados en el legalismo y en el perfeccionismo. Es cierto, pero hermanos, querer abandonar el pecado no es el problema. Querer abandonar el pecado es algo legítimo, es algo que el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones. Querer abandonar el pecado es un deseo movido por el Espíritu de Dios. Debemos desear
la pureza de Cristo. Debemos anhelarla. Solamente que tenemos que tener claro que esa pureza nunca va a venir por nuestras propias obras o por nuestros propios, por nuestra propia dignidad. Si se presenta en nuestra vida, va a ser única y exclusivamente porque Cristo está viviendo en nosotros y nosotros somos indignos. Pero hemos de anhelar la pureza de Cristo. Hemos de anhelarla. Bueno, aquí dice, en eso se basa el universalismo. Totalmente de acuerdo, hermana Susana. Totalmente de acuerdo. El universalismo se basa en la idea de que nuestra naturaleza carnal es una y nosotros jamás, jamás podremos vencerla. Y si bien es cierto, la Biblia nos enseña que esa naturaleza carnal estará presente hasta que Jesucristo venga, sin embargo, la naturaleza carnal en el Espíritu de Cristo, según Romanos 8, puede ser sometida, puede ser totalmente anonadada, puede quedar en inactividad si nosotros vivimos en el Espíritu de vida de Cristo Jesús. Esa es una realidad, es una posibilidad que el cielo nos abre a todos nosotros. Es algo maravilloso, hermanos. Y no debiéramos tenerle miedo a eso. Al contrario, deberíamos buscarlo, pero debemos buscarlo en Cristo. En Cristo debemos buscarlo, no en el yo. No en el yo, hermanos. No en el yo. Si cometemos el error de buscar la perfección en el yo, lo más probable es que Cristo nos deje que nos caigamos por misericordia, para que nos demos cuenta lo peligroso que es buscar la perfección en el yo. Y debemos darle gracias al Señor, si es que eso nos llega a pasar. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que ya está claro lo que es el nicolaísmo, ¿no es cierto? Los nicolaitas. No nos olvidemos, más adelante va a volver a aparecer. Dice, pero esa doctrina ahora se enseña en gran medida que el Evangelio de Cristo ha hecho que la ley de Dios no tenga efecto. Miren, la hermana White cómo lo dice claramente. Dice que al creer nos liberamos de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas. Lo dice claramente, hermanos, que Cristo condenó tan implacablemente. Hermanos, miren, a veces nosotros decimos, no, los evangélicos dejan de lado la ley de Dios, porque según ellos la gracia, y dejan de lado la ley. Pero no, eso es malo, eso es falso. Pero hermanos, en nuestra propia iglesia nosotros tenemos teólogos que nos están enseñando que no se puede guardar la ley, que es imposible para nosotros vivir la vida de Cristo, es imposible. Y yo les pregunto, ¿no es lo mismo? ¿No son simplemente dos maneras de ver el mismo asunto? Si a usted le dicen que no es posible guardar los mandamientos de Dios perfectamente como los guardó Cristo, entonces, ¿qué sentido tiene obedecer algún mandamiento? ¿No tienen más razón los evangélicos entonces? Echémosle para adelante y vivamos nuestra vida lo mejor que podamos, tratando de no hacerle mucho daño a las demás personas, y confiemos en que Cristo nos va a salvar y seamos felices. Hagamos lo que nos gusta, tranquilos, mientras no le hagamos mucho daño a los demás. Entonces, tranquilos. Hermanos, ¿no son más felices ellos entonces que nosotros? ¿No les parece? Es absurdo, ¿no? Y quiero volver a repetir algo porque muchas veces se me ha acusado de perfeccionismo. Hermanos, la diferencia entre el perfeccionismo y la verdadera justicia de Cristo es muy clara. En el perfeccionismo, las personas buscan cumplir la ley de Dios para ganarse la salvación.
para tener derecho a la salvación. Pero en la verdadera justicia de Cristo, las personas reciben de Dios la gracia de su amor. Y como resultado, ahora son libres para guardar la preciosa ley de Dios. Y pueden hacerlo. Pueden honrar a Dios guardando sus mandamientos por el amor de Cristo que mora en ellos. Hermanos, eso no es perfeccionismo. Eso no es legalismo. Es simplemente reconocer el poder de Dios cuando Él mora en nosotros. Eso es todo. ¿Dónde está el perfeccionismo? ¿Dónde está el yo allí? ¿Dónde está el yo? Bueno, sigue diciendo, quienes enseñan esta doctrina hoy tienen mucho que decir con respecto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y hacen que sirva a la causa del error. Declaran que solo tenemos que creer en Jesucristo y que la fe es suficiente, que la justicia de Cristo debe ser la credencial del pecador, que esta justicia imputada cumple la ley para nosotros y que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Esta clase afirma que Cristo va a salvar a los pecadores y que los ha salvado. Estoy salvo, repetirán una y otra vez, pero ¿se salvan mientras transgreden la ley de Jehová? No, porque las vestiduras de la justicia de Cristo no son un manto para la iniquidad. Tal enseñanza es un intolerable engaño y Cristo se convierte para estas personas en una piedra de tropiezo, así como lo fue para los judíos, porque no lo recibirían como su Salvador personal para estos profesos creyentes en Cristo, porque separan a Cristo y la ley. Miren, y consideran la fe como un sustituto de la obediencia. Hermanos, miren qué importante, qué claras palabras. Separan a Cristo y la ley y consideran la fe como un sustituto de la obediencia. Separan al Padre y al Hijo, el Salvador del mundo. Prácticamente enseñan, tanto por precepto como por ejemplo, que Cristo, por su muerte, salva a los hombres en sus transgresiones. ¿No han escuchado estas enseñanzas, hermanos? ¿No las han escuchado? Yo las he escuchado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No te engañes. No te engañes. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida. Al que verdaderamente venciere. No según la victoria del pueblo, no según Nicolaos, sino según la victoria de Cristo en mí. El comentario dice, a cada alma que pregunta, ¿qué haré para tener vida eterna? La respuesta viene del divino Hijo de Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Nos dice Cristo que hagamos lo que no nos es posible hacer? No, nunca. El camino de la obediencia es posible y conduce al árbol de la vida. Este es el camino que conduce al paraíso de Dios. El requisito de Dios de obedecer y vivir se le dio a Adán. El único camino a la vida se encuentra a través de la obediencia a los mandamientos. El fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer de él era vivir para siempre. Su fruto fue el antídoto de la muerte. Sus hojas
eran para el sustento de la vida y la inmortalidad. Después de la entrada del pecado, el labrador celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso de arriba, pero sus ramas se extienden por encima de sus murallas, hacia el mundo inferior. Por la redención comprada por la sangre de Cristo, todavía podemos comer de su fruto vivificante. ¿Debemos esperar hasta que seamos trasladados antes de comer de las hojas del árbol de la vida? El que recibe en su corazón las palabras de Cristo sabe qué significa comer las hojas del árbol de la vida. Qué hermoso, hermanos. No sé, ¿les parece que podríamos dejar hasta ahí hoy día? Saben ustedes que yo creo que podemos quedarnos con este mensaje. Yo considero que es central, es primordial este mensaje. Verdaderamente, hermanos, si nosotros abrazamos la esperanza de que en Cristo Jesús no solamente hay perdón de dejar de sentirnos culpables, sino que también hay limpieza del pecado y vida de libertad en el Espíritu de Cristo, entonces podemos vivir en paz. Y puede haber verdadera paz entre Dios y nosotros. ¿No les parece? Voy a dejar de compartir la pantalla. Nos quedamos entonces en el versículo 8, el mensaje a Esmirna. Vamos a dejar de compartir. Ok. Sí, hermana Sandra, se está grabando el mensaje de hoy. Se está grabando. Pero más importante que la grabación, me gustaría decirles, hermanos, el Señor es muy claro en su palabra. Y si alguien no tiene claridad, hermanos, basta con echarle una mirada a los sabios y preciosos consejos que el Señor nos da a través de la pluma inspirada, como lo hicimos hoy día, y las cosas quedan totalmente claras. ¿No les parece? Así es que, hermanos, les animo en el Señor Jesús a nunca jamás soltar la esperanza de la victoria. No la suelten, hermanos, no la suelten. Si Satanás nos despoja de la esperanza de la victoria en Cristo Jesús, entonces nos va a vencer. Y si Satanás nos vence y nos convence de que vivamos en pecado, nos va a robar la esperanza y no vamos a resistir las pruebas. Hermanos, no hay nada más invencible que un hijo de Dios apoyado completamente en los méritos de Cristo. Y eso no significa que yo me apoyo en unos méritos que están allá lejos de mí. No. Miren, se me viene a la mente este versículo. Déjenme leérselos, por favor. Déjenme leérselos, por favor. Miren lo que dice Romanos 10, versículos 6 en adelante. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación.
porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, la victoria está cerca, está cerquita de nosotros. La victoria está en Jesús, pero la victoria es victoria. Es victoria, hermanos. No es la victoria de los nicolaitas. No. La victoria de Cristo es la que dice, ¿y quién de vosotros me convence de pecado? Esa es la victoria de Cristo. Él no tiene nada en mí. Nada. Esa es la victoria de Cristo. Y es a esa victoria que nosotros debemos aspirar. Si nos preguntan, ¿y tú la alcanzaste? Entonces digamos, humildemente, yo no. Pero también como el apóstol Pablo digamos, yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Dios es mi juez. Él lo sabe. Él sabe cuándo. Él sabe desde cuándo. Yo no. A mí no me corresponde juzgar. A mí no me corresponde determinar si lo alcancé, si no lo alcancé o cuándo lo voy a alcanzar. A mí no me corresponde. Lo único que a mí me corresponde es creer que Cristo Jesús puede hacerme victorioso en Él. Bueno, hermanos, no sé si hay algún otro comentario antes de que terminemos. ¿No? ¿No hay más comentarios? Preciosa meditación, hermano. Me quedó clarito como el agua. Entré un poquito tarde, pero lo que escuché me quedó clarito. Qué bueno, hermano Julio, va a quedar grabado, así que ahí puede echarle una miradita después en el canal de la hermana Lidia. Ya, perfecto. Muchas gracias, hermano. Hermano, ¿cómo llego? Porque recién pude comunicarme con usted y llegué al final. ¿A Ok. dónde me dirijo? Mire, la hermana Lidia Rojas tiene un canal que se llama Lidia Rojas La Torre. A ver, les voy a poner el link aquí. Denme un momentito. A ver. Aquí está, se llama Salud y Verdad Presente, Lidia Rojas La Torre. Les voy a compartir aquí. El link. Copiar. Ahí está. Entonces, ahí tienen un link, lo pueden copiar y guardar. Si ustedes pinchan allí y revisan los videos, la hermana Lidia tiene subidos allí varios mensajes, tanto de salud como algunas meditaciones de las madrugadas también, y también están los videos de los estudios de profecía que estamos realizando los domingos. ¿Ok? Gracias. De nada. Hermanos, entonces, si no hay más comentarios, vamos a orar para terminar con una oración. Me gustaría pedirle a algún voluntario que quiera despedirse del Señor y también de nosotros a través de una oración. ¿A quién le gustaría? Amén. Hermana Eugenia, muchas gracias. Adelante. Oremos. Padre, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos sin fin. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, porque sabemos que en tu nombre vamos a salir vencedores, Señor.
Gracias, Padre, porque con el esfuerzo humano, más todo lo que tú haces en nosotros, el pecado va a ser erradicado por siempre, estando viviendo en esta tierra. Y eso para glorificar a tu nombre y para darte a conocer a muchas personas con nuestra forma de comportarnos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los libros que nos dejó con la pluma inspirada. Señor, estamos ansiosos de amarte, ansiosos de obedecerte cada día, ansiosos de tener tu Espíritu Santo. Úsanos, Señor, para proclamar el Evangelio a aquellos que no lo conocen, con humildad, con mansedumbre, Señor. Llénanos de tu paz. Gracias te doy porque nos escuchaste. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo a la misma hora, a las 11, aunque no se envíe invitación o se envíe de todas maneras con el mismo link. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Esta tarde el hermano Waldo está presentando allí la invitación, ¿no es cierto?, al estudio. No lo presento hoy día. No sé si va a haber hoy día, hermano Waldo, estudio en la tarde.